Señor, buenos días. Muchas gracias por hablarnos, porque sí, ciertamente lo que vamos a disfrutar ahora es tu palabra. Pero, Señor, dentro de eso, guiado por tu Espíritu, sí. Porque tu palabra sin el Espíritu, más bien tu palabra en nuestra carne puede ser usada para cosas muy terribles o muy banales. En el peor de los casos, si no muy terribles, por ejemplo, banales, pasajeras, imperfectas, Señor. Y no una palabra pura, profunda, verdadera, que no pasa, no puede ser tratada con ligereza ni por supuesto con maldad. No es que nosotros haya maldad, pero sí puede haber ligereza. No es que pretendamos hacer lo malo, pero estamos propensos a hacer las cosas muy desde nuestro punto de vista y no desde la visión de Dios. Cuando tú dices que cuando te damos nuestro corazón a ti, Señor, miramos por tus caminos y miramos con tus ojos. Espiritualmente vemos las cosas. Hoy, Señor, queremos ver las cosas espiritualmente. Y sobre todas las cosas, tu palabra que rige sobre todo, espiritualmente. Tu palabra que espiritualmente fue escrita por hombres bajo tu guía, porque fueron hombres, pero bajo la guía del Espíritu Santo, inspirados por ti, Señor, pusieron palabra perfecta. Hoy queremos que esa palabra sea honrada, entendiéndola perfectamente. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Y esto, qué bueno que lo estás escuchando, Espíritu Santo que está en nosotros. Ayúdanos a comprender, a enseñar, a aprender y a vivir la palabra como tú quieres que la vivamos. Esto lo hacemos con mucho temor, por supuesto, con reverencia, no queriendo ni ofenderte a ti ni en el sentido de tu palabra, Señor, ni en el sentido de tus instrucciones, ni la más mínima, cuando no hay palabra mínima, pero o sea, ni la más cotidiana tal vez para nosotros, la que consideramos más fácil de vivir. Y por eso a veces queremos reducirla precisamente porque a veces la vivimos más por experiencia y no por revelación. Señor, hoy estamos delante de ti y queremos delante de ti vivir conforme a ti. Guíanos y fortalécenos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días a todos y hoy quiero que examinemos una necesidad que tiene todos los seres humanos. Cada ser humano tiene las necesidades de vivir satisfechos, honrados, o sea, vivir seguros con un orgullo santo, sí, aunque podemos caer en el orgullo pecaminoso, pero sentirnos orgullosos, honrados, satisfechos, gozosos en algo. Y por eso podemos sentirnos gozosos porque tenemos dinero, porque tenemos popularidad, o porque somos saludables, por nuestro aspecto físico. Por muchas razones podemos sentirnos orgullosos, por nuestra nación, ¿no? Entonces nos sentimos poderosos como se siente Panamá cada vez que gana un partido de fútbol. En la noche y en la mañana siguiente nos levantamos como poderosos. Y si le ganamos a México, Estados Unidos, peor, ¿no? O sea, mucho más grande. Nos sentimos orgullosos y vemos que el orgullo y la satisfacción se fundamenta en algo o en alguien. Puede ser otra persona o nosotros mismos. Puede ser una institución, una instancia, una idea, algo. Pero en Jeremías 9 vemos lo siguiente, y lo que le da título a esta meditación de hoy. El título es Satisfacción verdadera y precisa. Puede haber satisfacciones que no son verdaderas, que no son legítimas, que no son precisas, es más, satisfacciones pasajeras. Por eso es que digo, cuando mencionaba el ejemplo del fútbol, tenemos una selección de muchachos que trabajan, que se les respeta y que quieren triunfar, pero que ellos mismos, por más intenciones que tengan, no pueden dar satisfacción todo el tiempo. A veces nos producen tristeza, nos producen dolor, nos producen hasta enojo. Y en muchos una ira que más bien refleja no que su problema es la selección, sino ellos mismos, porque quieren vivir de victoria ajena. ¿Será porque no tienen victorias personales o porque teniéndolas? Porque esto es triste, ¿no? Todo el que vive en pos de una selección deportista o de una ideología política que si triunfa o no, no es que la persona sea una fracasada. Probablemente sí tiene éxito, pero no lo reconoce y le da segundo lugar. Y tiene satisfacciones o puede tener logros en su vida familiar, pero le da segundo lugar, lo que es injusto y lo que le duele a la gente que está a nuestro alrededor.
Pero dentro de todo, volviendo al sentido del tema, satisfacción verdadera y precisa, en Jeremías 9, versículos 23 y 24. Miren lo que dice el Señor. Esto es importantísimo, no solo entenderlo, sino vivirlo. Jeremías 9, del 23 al 24, nos dice, así dijo Jehová. Ahora recalco aquí, no lo dice cualquiera, así dijo Dios. Repito y vuelvo. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar. Perdón, repito. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocer que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí también se aporta un aspecto, o más bien se enfatiza algo que yo no había dicho. Y es que nosotros muchas veces nos alabamos en lo que para nosotros es una fortaleza. Entonces, conocemos los atributos que tenemos, las virtudes, los talentos, y en eso nos alabamos, en eso nos satisfacemos, en eso nos enorgullecemos, en eso vivimos nuestra seguridad. El sabio no va a ser en su habilidad deportiva, sino la es, sino en su sabiduría. Entonces busco en dónde soy bueno. Pero bien dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿no? Tienes sabiduría, pero no te alabes en esto. Tu sabiduría es imperfecta. Y está en peligro de que alguien más sabio que tú te avergüence. Tu sabiduría, sobre todo, aquí entendiendo que una sabiduría humana tiene sus límites, tiene sus debilidades. Ni en su valentía se alaba el valiente. Miren, esto lo aprendí una vez de un hombre que era muy valiente, pero tenía ciertos temores selectivos. Era un hombre muy fuerte, muy valiente, pero tenía temores que para los demás nos sorprendían. Eran sorprendentes. Porque existe el valor, sí. Pero cuidado, porque primero no somos completamente valientes y nos podemos sentir avergonzados como aquel que es valiente para emprender, para luchar, para guerrear, pero le tiene miedo a una enfermedad específica. Sí, eso es motivo de vergüenza. Pero también, ¿qué pasa? Que a veces yo soy valiente, ciertamente, pero ni por valor voy a poder vencer ciertas circunstancias. Tal vez porque soy valiente, pero no soy completamente sabio o no soy sabio. Pero me alabo en esa fortaleza y ¿sabes cuál es el problema? Que en sí mismo pongo eso como ídolo y es lo más importante para mí. Pero después voy a agregar algo también que nos debe llevar a la reflexión. Y el rico no se alaba en su riqueza, porque sí, ciertamente. El rico tendrá el límite que siempre puede haber otro que surja o que ya existe y es más rico que él, que puede terminar hasta avasallándolo en su riqueza. Pero también al alabar y al satisfacer su riqueza va a vivir en pos de ella. Porque ese es el problema también. El que es sabio en su sabiduría, en eso se alaba. El que se alaba en su valentía, el que se alaba en su riqueza, trabaja para ello. Y muchas veces termina descuidando muchas cosas. Si somos sabios, es porque Dios nos ha dado esa sabiduría. Si somos valientes, es porque Dios ha puesto en nosotros un corazón con valor. Hay personas que ni lo piensan y son muy valientes para hacer cosas, son atributos que hay personas que han recibido. Y el rico, bueno, no es que Dios le puso la cuenta bancaria, aunque muchos son ricos porque ya nacieron en hogares ricos, pero sí le dio la capacidad de generar recursos. Yo admiro a las personas que de la nada o de lo escasísimo levantan emporios, levantan imperios. Eso no se puede negar. Muchas personas han tenido el talento. Y estamos sacando esta lista de los que, bueno, lo han hecho de forma indigna. Vamos a poner los que han hecho las cosas de forma digna. Pero es porque Dios le ha dado la capacidad, el talento, el don, las ideas, la creatividad. Y son esforzados, por supuesto. Pero, ¿qué sucede con ellos? Que primero, todo esto tiene límite. Todo esto se puede mermar. Una cosa no compensa a la otra, porque el rico puede ser rico, pero eso no le va a dar salud. No necesariamente lo va a hacer sabio. Y la sabiduría tampoco le da inmortalidad al sabio. Mas, como dice aquí, alábese en esto, en entender y conocer a Dios. ¿Qué pasa cuando yo entiendo y conozco a Dios? Entiendo que todo lo que yo tengo como atributo viene de Dios y se lo agradezco. Y me alegro en Dios que me ha dado
estas fortalezas. Entiendo que Él da y Él quita. Entiendo que en Él puedo crecer, incluso puedo multiplicar aquello que Él me ha dado cuando humildemente me acerco a Él y le digo, Señor, enséñame más, fortaléceme en mis temores, dame más capacidad junto con la santidad para generar riqueza, porque la riqueza no es pecado, sino lo que yo hago con la riqueza. Como yo decía esto ayer, el problema no es la riqueza ni la pobreza, sino nuestro corazón de rico o nuestro corazón de pobre. Y podemos ser pecadores terribles siendo ricos como siendo pobres. El problema es la maldad que le agregamos a esto. Es más, de hecho, hasta las cosas santas y gloriosas que el Señor nos da, podemos ser pecadores. Yo puedo ser un pecador soltero y un pecador casado. El problema es qué hago con lo que he recibido. Y por eso cuando yo entiendo quién es Dios y que Él me ha dado, me ha concedido, me ha otorgado, tengo una actitud humilde y quiero conocerle más. Señor, quiero conocerte más tú que me diste esta capacidad para poder generar, producir, para poder guardar, para poder afirmar a otros a través de mis atributos, porque los atributos que yo tengo sirven para beneficiar a los demás. Eso es lo otro, cuando yo sé que Dios me ha dado algo, y no es porque yo me lo merezco, sino porque Dios se complació en brindarme esto, es para servirle a Él. ¿Para qué sirve mi sabiduría? Para conocer más a Dios y enseñar sabiduría a la gente. ¿Para qué sirve mi valor? Para defender la causa ante los detractores, ante los enemigos del bien. ¿Para qué sirve mi riqueza? Para poder generar los recursos y no solo dar empleo en mi comunidad, fuente de trabajo, fuente de provisión, sino incluso para invertirme en la buena obra. Pero cuando yo pongo a Dios como motivo de mi alabanza, evito que mis virtudes se conviertan en mis dioses. Y al final de cuentas, como alabo tanto la riqueza, no permito que nadie me la quite y que nadie me la reduzca. Y si tengo que ser egoísta, hasta corrupto, voy a hacerlo porque mi Dios es la riqueza. Me regocijo en Dios siempre, sí, pero también en su naturaleza. Dice Filipenses 4:4. Esto es importantísimo leer. Filipenses 4:4. Regocijaos al Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Y con esto es regocijaos, se siente satisfacción, orgullo, honra en Dios, en lo que es y en lo que contiene, porque Dios es la verdad. Y me regocijo en Dios y en su verdad. Pero me regocijo también en sus atributos. Miren, porque a veces la gente sufre porque no se siente amada. Pero cuando yo me regocijo en Dios que me ama siempre y siempre me regocijo en ese Dios amándome, ya yo no tengo desamor. Es más, una persona que dice, nadie me quiere, nadie me ama, estoy sola, le digo, compañero, compañera, es que usted no se regocija en el amor de Dios. Regocíjese en el amor de Dios y jamás se va a sentir objeto de abandono. El mundo podrá abandonarle, pero con el amor de Dios, es que el amor de Dios no nos cabe en el corazón. Y sentimos un vacío, pero es que el amor de Dios colma nuestro corazón. Por esto también tenemos que alabarnos a Dios en sus atributos. Me tengo que enorgullecer en la relación que Dios me ofrece, porque si me he vinculado a Él, porque Él quitó las barreras del pecado, de la impureza, de la insensibilidad, de la insensatez, para poder conocerlo y entenderlo. Dice Salmo 118:24, unas palabras que suenan maravillosas, pero para muchos cristianos son artificiales y en la que muchos cristianos ponen una distancia. Dice Salmo 118:24, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Sobre todo pongo énfasis en esto, gozarse y alegrarse en el día que hizo Dios. Sí, Dios, tú hiciste este día para grandes cosas, pero también ni qué haces. Y aquí la pregunta, nosotros nos sentimos orgullosos de Dios. Nos damos así, golpe de pecho, pero santos, con respecto a que yo conozco al Dios verdadero. Me gozo en mi Cristo que murió por mí. O sea, eso a mí me produce honra, orgullo, me siento feliz, me alegra, y me alegra de tal manera que cualquier pesar, cualquier angustia, cualquier tristeza se disipa.
Me acerco con acción de gracias y aquí cito algo que escuchaba de la cantante cristiana Cristina de Clario, que ella se remitía a unos estudios que se había descubierto que las personas más agradecidas tienen menos ansiedad y que la ansiedad va muy de la mano de la ingratitud, porque la ansiedad es me hace falta, me hace falta, me hace falta, pero muchas veces porque recibiendo, al no agradecerlo, no reconozco lo recibido. Me pareció muy interesante y sí me parece cierto. No creo que sea la única razón de la ansiedad. Hay otras razones también, pero esta es muy fundamental. Y vamos a ponerle gratitud a nuestra vida. Si hay todavía ansiedad, entonces hay algo que tengo que fortalecer. Tal vez agradezco a Dios, pero todavía no me ha arrojado en confianza en su brazo. Pero vamos a quitar esa posibilidad que es que a lo mejor sí estoy recibiendo y no lo estoy agradeciendo. Porque la gratitud me recuerda lo recibido, pero también me hace sentir alguien sujeto de protección, de provisión. Es que la gratitud es maravillosa y alegrarse en Dios, gozarse en un Dios proveedor, igual el buen pastor, nada me faltará, que no solo me da seguridad, sino que me satisface, es decir, yo tengo un Dios que me cuida, me guarda y yo me satisfago en eso. Por eso no importa que la higuera no florezca, por eso no importa que las situaciones estén decadentes, por eso no importa que la alacena esté vacía. Yo me alegro en mi Dios, por eso no me importa si no he tenido algún título, algún premio, algún mérito en mucho tiempo en el mundo. Es más, ya no me importa si antes me aplaudía, me reconocía, me saludaba por la calle y ya no. Aquellos que por la causa de Cristo pasaron de la popularidad a un anonimato que puede ser progresivo, ¿no? Porque la gente se va olvidando poco a poco. Aquellos que fueron famosos y después, por seguir a Cristo, pasan a un anonimato. Es más, aquellos que se la pasan extrañando las viejas glorias y las viejas alegrías, siendo cristianos, no se gozan en Dios. No se gozan en el Señor. No se regocijan en Él. No alaban al Dios y el conocer a Dios. Me alabo en que yo conozco a Dios. Lo entiendo y lo conozco cada día más. Y tanto así que cada día quiero entenderlo, conocerlo más. Porque es mi Dios. Dice Isaías 61, versículo 10. Esto está muy bueno para ir ya aterrizando en la conclusión del tema. Isaías 61, 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque es que yo reconozco que ha hecho algo en mi vida. Porque me vistió con vestidura de salvación. Que me alegro en que Dios me salvó. Me vistió con vestidura de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Y de hecho, con su justicia Él va cambiando mi parecer y me va llevando a la verdad de la justicia. No solo a que me hace justicia a mí, porque sí me ha hecho justicia en muchas injusticias que he recibido, sino que me va volviendo justo. Me convierto en una persona justa. Como a novio me atavió y como a novia adornada con su joya. O sea, nos da una nueva condición y nos va preparando como a novio y como a novia para la boda del Cordero. Para la eternidad nos va preparando para ese momento que al final nos va a nosotros a conectar con la eternidad. Porque todo comienza con esa boda del Cordero donde estaremos con el Señor para siempre. Y eso a mí me alegra o no. Ay, pero es que mis amigos no me hablaron. Es que no le pusieron like a mi publicación. Es que no tengo nuevos seguidores. Es que hace rato que no gano. Hace rato que no me va bien. ¿Qué? Pero ese ¿y qué? Se responde, ¿y qué? Si el Señor es mi alegría. Y además de eso, para concluir, 2 Corintios 12:10 nos dice, 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué soy fuerte? Porque recuerden que Pablo también lo dio a los Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me gozo en el Cristo que me fortalece. Y entonces, una cosa que a mí me produce gozo es que hace cosas que me debilitaban, me reprimían, me derrumbaban. He visto cómo el Señor me ha cambiado. Me ha rodeado de su manto de justicia para guardarme, pero también de pensamientos justos. Para que esas cosas que antes me producían debilidad, angustia, por las afrentas, las necesidades, las persecuciones y demás, ahora las asumo con una fortaleza
impresionante. Una cosa que yo le doy gracias a Dios y por eso me gozo, es que Él me ha enseñado a vivir las dificultades. Y las angustias ya no son angustias, sino esperanzas. Porque la angustia, la respuesta hace falta. Pero para el Hijo de Dios, la esperanza es una respuesta hace falta, pero Dios, mi Dios, hará. Examinemos para orar entonces. Yo me estoy alegrando en mi sabiduría, mi riqueza, en mi habilidad, en mis talentos, o me alabo en Dios que me dio eso. Si yo me glorifico en mis talentos, voy a convertir esos talentos en dioses. Y voy a decir, este talento para hacer música, por ejemplo, lo uso como a mí me da la gana, porque yo soy seguidor de la música como tal, y no del Dios que me dio el talento. Y ni hablar de la riqueza y de las otras habilidades o los otros talentos que el Señor me ha dado. Pero también, si no me alegro del Señor, cuando la higuera no florezca, voy a sufrir. Y cuando viva esas angustias, no va a tener las características de quien tiene el carácter de Cristo. Porque por amor a Cristo nos gozamos en las debilidades porque confiamos en el Señor y aprendemos a ser transformados por Él para que sea Cristo quien nos fortalezca. Examinemos qué es lo que nos está produciendo gozo para fortalecernos si estamos en lo correcto o corregir si estamos en lo equivocado. Vamos a orar. Señor, gracias por hoy ponernos a examinar cuál es nuestra alegría. A veces son nuestras habilidades, pero a veces son las posesiones que tú nos has dado. Tú nos has dado, ya sea pareja, hijos, nos has dado una posición en la sociedad y nos gozamos en eso, pero todo pasa. Incluso como agregando, porque para muchas personas el luto es muerte, porque se gozan en las personas que con sus vidas le rodean, pero un día se van. O para que para muchas personas es que los hijos se vayan a hacer sus propias vidas es muerte, porque se gozan en su vínculo con ellos. Y no en que Dios nos los dio a nosotros para formarlos para ellos luego, ser una sola carne con quien harán familias luego, por supuesto. Señor, hoy llévanos a examinar si estamos orgullosos de ti, porque si no estamos, y si incluso nos da vergüenza decir que somos cristianos, estamos mal. Si no nos enorgullecemos en ti o de ti, examinemos nuestro corazón, para que incluso como anunciadores del Evangelio digamos, yo te anuncio a alguien que a mí me llena de oro, me llena de alegría, mi Dios que es poderoso y que es más grande que todo lo que existe en este mundo, porque todo lo que existe lo creó, y la creación jamás va a ser más grande que el creador. Señor, hoy te damos gracias porque nos llevas a examinar nuestro corazón para ya no reprobar más, corrigiendo nuestros pasos o para ser cada día más aprobados si tú eres nuestra razón de gozo. En nombre de Jesús te bendecimos hoy, por supuesto, y siempre. Amén.